Buenos días, bienvenidos al 26º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La sección tercera del Consejo de Estado ha organizado un panel sobre arbitraje internacional con una mirada desde el papel que nos corresponde a los jueces nacionales. Nos acompañan distinguidos conferencistas: el doctor Haroldo Quirós Monsalvo, magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; la doctora Adriana Marín, consejera de la sección tercera del Consejo de Estado; el doctor Alejandro Linares Cantillo, magistrado de la Corte Constitucional; el doctor Daniel Pose, director de la práctica de resolución de disputas de Pose Herrera Ruiz; y el profesor Guido Tawil, árbitro internacional y profesor de la materia. El 21 de junio de 1985, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil aprobó la Ley Modelo sobre Arbitraje Internacional Comercial. La sección tercera de nuestra Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje, acogió los lineamientos formulados por aquella en cuanto al arbitraje internacional. Más allá de las discusiones que puedan existir sobre el régimen dualista que adoptó el Estatuto de Arbitraje, al diferenciar las reglas del arbitraje nacional e internacional, nuestro legislador pretendió, al adoptar los parámetros de la Comisión, poner a tono nuestra legislación con las distintas normas internacionales, a fin de unificar y homogeneizar las reglas de interpretación y aplicación en materia de comercio internacional. En el marco de estas reglas, debe tenerse en cuenta no solo que el objeto del pacto arbitral es sustraerse de la justicia institucional para que sean los árbitros quienes resuelvan la controversia, sino que en el caso del arbitraje internacional estas reglas son establecidas por los contratantes. El arbitraje internacional comercial faculta pues a las partes para definir las reglas que el tribunal deberá seguir para resolver la controversia, y por lo mismo se trata de un procedimiento ad hoc que impone resolver de acuerdo con las estipulaciones del contrato. Por ese motivo, para conversar sobre el alcance de los recursos que se pueden interponer contra los laudos arbitrales internacionales, hemos invitado a estos distinguidos conferencistas. En primer lugar, hablaremos sobre el alcance que se le ha dado en distintas latitudes al artículo 68 del Estatuto Arbitral, que asigna la competencia a los jueces para conocer del recurso de anulación. Doctor Quirós, con base en la larga experiencia de la Corte Suprema de Justicia como juez de anulación de laudos arbitrales internacionales, ¿cuál es, a su juicio, el rol que la Corte Suprema juega en esta materia? Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación que me hiciera el Consejo de Estado para participar en este panel, especialmente a su presidente, al doctor Álvaro Namey, a su vicepresidenta, la doctora Marta Nubia Velázquez, y por supuesto a los colegas que me acompañan en el panel, al doctor Guillermo, coordinador del mismo, a mi colega, la doctora María Adriana, a mi colega de la Corte Constitucional, al doctor Alejandro, y a los profesores, el doctor Daniel y el doctor Guido. Lo que puedo manifestar en la mañana de hoy y lo que tiene que ver con la pregunta que me hace, tengo que concretarla de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia, en lo que tiene que ver con estos temas de arbitramiento, conoce por dos vías. La primera, como juez constitucional, a través de las diferentes tutelas que se presentan muchas veces en el desarrollo del tribunal de arbitramiento en algunos aspectos que tienen que ver prácticamente a veces en su desarrollo probatorio, es decir, sobre algunos tipos de impedimentos o algún tema de prueba. Cuando nos llega por vía constitucional, porque hacemos de jueces constitucionales, muchas veces
la tutela la podemos fallar por suciedad, partiendo de la base que tiene posteriormente la posibilidad de la revisión ante la misma corporación. Y la segunda vía por la que conocemos de estos temas es como juez ordinario. Y como juez ordinario, la competencia está dada primero porque nos la da el Código General del Proceso y la segunda porque nos la da la misma ley 1503 del 2012. En lo que tiene que ver con el Código General del Proceso, lo que podemos decir es que la competencia está establecida en el artículo 30 y allí nos dice que la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala de casación civil, conoce primero de los recursos de revisión que no estén atribuidos a los tribunales superiores. Segundo, por el tema del reconocimiento a través de la figura del S4 de los laudos arbitrales proferidos en el extranjero y por último de los recursos de revisión contra laudos arbitrales que no estén atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En lo que tiene que ver con la ley 1503, que es el estatuto arbitral, el artículo 68, que nos habla especialmente del tema que se va a discutir en la mañana de hoy, en materia de arbitraje internacional, dice que la anulación a que se refiere el artículo 108 y el reconocimiento y ejecución previstos en el artículo 113 serán de competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Haciendo un rastreo para participar en este panel, desde la invitación que me hicieron, puedo decir que desde 1992 hasta el año 2020 se han proferido 13 providencias relativas a laudos internacionales o extranjeros. Entre ellos lo podemos dividir de la siguiente manera: 9 procesos de C4, 3 recursos de anulación y un recurso de revisión contra una decisión de S4. En ese orden de ideas, esta es la primera introducción que puedo más o menos señalar en relación pues con tu pregunta, doctor Guillermo. El artículo 107 del Estatuto de Arbitraje, doctora Adriana, establece que el recurso de anulación es el único medio de impugnación de un laudo internacional. Y el siguiente artículo, el 108, dispone que el ámbito de aplicación de este recurso está sometido a unas causales estrictas bajo los parámetros de la Comisión de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el papel que ha jugado el Consejo de Estado en esta materia? ¿Podría comentarnos a propósito de la primera providencia que se haya proferido ya en vigencia de la ley 1563, por favor? El Consejo de Estado y particularmente la sección tercera de la Corporación tiene hoy atribuida la competencia para conocer del recurso de anulación contra laudos arbitrales internacionales con sede en Colombia y para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales con sede fuera de Colombia cuando una de las partes involucradas en el litigio sea una entidad pública o una persona que cumpla funciones administrativas estatales. En la novedad legislativa, sin embargo, hay que advertir que antes de la expedición de esta ley existía la ley 315 y antes de la expedición de la ley 315 existía ya en Colombia una regulación normativa que permitía el arbitraje internacional, aún en el evento de que una de las partes en litigio fuera una entidad estatal, conforme al artículo 39, frente a la ley 39 de 1990, mediante la cual se aprobó la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, conocida como Convención de Nueva York. Fue la Ley 315 de 1996 la que reguló explícitamente el arbitraje internacional para señalar que había lugar cuando las partes así lo hubieran pactado y siempre que se cumplieran las condiciones señaladas en la ley que involucraran estados diferentes. Yo quiero destacar en relación con los laudos arbitrales internacionales en vigencia de esta ley 315, un auto que fue proferido por la sección tercera el 22 de abril del 2004, en el cual se resolvió un recurso de súplica interpuesto contra la decisión adoptada por el ponente de declarar la nulidad de las actuaciones surgidas ante la corporación para rechazar el recurso de anulación propuesto por la empresa estatal contra un laudo internacional.
En esa providencia, el Consejo de Estado señaló claramente que no tenía jurisdicción para conocer del recurso de anulación contra dicho laudo arbitral, porque este se dictó en Francia, conforme a la ley procesal francesa, razón por la cual la autoridad competente para conocer de la anulación del mismo sería la Corte de Apelación de París. Y destaco además la sentencia del 29 de noviembre de 2012, un recurso de anulación promovido por la entidad estatal también contra un laudo internacional en el que se resolvieron las controversias surgidas con la empresa, el consorcio contratista. En este caso se estudió el recurso de anulación con fundamento en las causales invocadas por la sociedad a la luz de la norma interna que establecía las causales para los arbitramientos nacionales, que era el decreto 1818 de 1998. Ahora bien, con la expedición de la ley 1563 del 2012, que se adoptó el estatuto arbitral, se regula no solamente el arbitraje nacional o doméstico, sino también el de inversión y comercial, como bien lo señaló al inicio de esta exposición. En cuanto a la competencia para el reconocimiento de los laudos arbitrales antes de la vigencia de la ley 1563, estaba diferida dicha competencia a la Corte Suprema, y hoy la Corte Suprema o el Consejo de Estado, dependiendo de si una de las partes involucradas en el conflicto es o no una entidad estatal o se trata de una persona que cumple o no funciones administrativas colombianas. Este tema no es de poca relevancia. En el único reconocimiento del laudo internacional que ha tenido oportunidad de pronunciarse la sección tercera del Consejo de Estado, justamente se dio una controversia en relación con la jurisdicción competente. La empresa convocante interpuso recurso de reposición contra el auto de la Corporación del Consejo de Estado que admitió la solicitud de reconocimiento, por cuanto alegó que no podía ser considerada una entidad estatal o una empresa con participación mayoritaria de capital público, dado que su único accionista era una sociedad por acciones simplificada. En relación con este asunto, al resolver el recurso de reposición, la corporación consideró que para determinar cuándo una persona jurídica puede ser calificada como una entidad pública, debe verificarse la existencia de una decisión política en su creación y además que para su funcionamiento se asigne recursos valorables económicamente que tengan su origen público, en su totalidad o en su proporción. La corporación concluyó que el hecho de que la sociedad con capital mayoritariamente público sea constituida en el exterior no le restaba su naturaleza de entidades descentralizada e indirecta de segundo nivel. En ese caso, entonces, se asumió la competencia y se resolvió sobre la solicitud de reconocimiento que fue formulada por la empresa al verificar que en dicha empresa la contratista había finalmente una serie de propiedad de acciones que reconducían en última instancia a Ecopetrol y en esa medida se consideró que era una entidad estatal. Y por eso se conoció de este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. En la Corte Constitucional, como en tantos ámbitos de nuestra vida, juega un papel inusitado en esta materia, a través de la acción de tutela o recurso de amparo, como se denomina en otros países. Doctor Linares, ¿cuál es el papel o la función que juega la Corte Constitucional a través de la tutela en materia de laudos internacionales? Bueno, muchas gracias, doctor Sánchez. Debo agradecer muy especialmente al Consejo de Estado por esta invitación, a su presidente, el doctor Álvaro Namén, y a su vicepresidenta, la doctora Marta Nubia. Saludo cordialmente a mis compañeros de panel y quería señalar que la Corte Constitucional, dentro de sus funciones, tiene a través del artículo 241, numeral 9 de la Constitución, la facultad de revisar fallos de tutela. Durante mucho tiempo se discutió si los laudos arbitrales nacionales podían ser objeto de acción de tutela. Y a su turno también se discutió si los laudos arbitrales internacionales podían ser objeto de acciones de tutela. La decisión más reciente de la Corte Constitucional sobre el tema
se produjo en agosto 6 del año pasado, del año 2019, a través de la sentencia T354 de 2019 con ponencia del magistrado Lizarazo. En esta sentencia, que ha sido criticada por algunos practicantes de temas de arbitraje internacional, se señalaron aspectos muy importantes en relación con la acción de tutela contra laudos arbitrales internacionales. En primer lugar, se dijo algo que ya había sido señalado por la misma Corte Constitucional, y es que había una equivalencia entre una sentencia judicial y un laudo arbitral internacional. Y esa equivalencia es la que permite que proceda la tutela, la acción de tutela contra laudos arbitrales internacionales. Más adelante me voy a referir a este tema porque el magistrado ponente aclaró su voto sobre la naturaleza jurisdiccional del arbitraje internacional con sede en Colombia. Igualmente, se partió de una tesis. Se supone que la tutela contra laudos arbitrales nacionales es de carácter excepcional. Aquí se utilizó una palabra que todavía no se ha visto en la práctica, pero que señala que es excepcionalísima la acción de tutela contra laudos arbitrales internacionales. Adicionalmente, hay otra regla muy importante que se fija en esta sentencia, y es que antes de proceder con la acción de tutela se debe acudir al recurso de anulación. De hecho, en el recurso de anulación que fue fallado por el Consejo de Estado, se le dio la razón al demandante, a GESELCA, en relación con esta tutela 354 de 2019. En otras palabras, la Corte dijo que primero, por subsidiariedad, debería fallar el Consejo de Estado el recurso de anulación, como en efecto lo hizo, y esa es otra regla importante que se deriva de esta decisión, la T354 de 2019. Y adicionalmente hay otra regla implícita en esa sentencia, que el doctor Sánchez Duque, me imagino que ya la entendió, que tiene que ver con el artículo 107 del Estatuto Arbitral. Y señala que, si bien el artículo 107 del Estatuto Arbitral dice que para un laudo arbitral con sede en Colombia solo procede el recurso de anulación, lo que se dijo también es que el artículo 107 no aplica a acciones de tutela para darle procedencia a la acción de tutela contra laudos arbitrales internacionales cuando su sede era Colombia. Quisiera cerrar, digamos, el rol de la Corte Constitucional mencionando la aclaración de voto del ponente, del magistrado Lizarazo, y señaló que para él era muy importante determinar la naturaleza del arbitraje internacional por dos razones. Una, porque si era de naturaleza jurisdiccional y los árbitros eran extranjeros, entrábamos en una situación difícil de responsabilidad o eventual responsabilidad internacional del Estado, en el sentido de que si los árbitros cumplen una función jurisdiccional y estos árbitros son extranjeros, puede dar lugar a que un error judicial cometido por un extranjero implique la responsabilidad internacional del Estado colombiano. Y lo otro era, si era posible, el otro argumento del doctor Lizarazo es, si el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional y la función jurisdiccional es una función pública, estaríamos ante la posibilidad de que un árbitro extranjero preste funciones públicas en territorio colombiano. Yo dejaría ahí, yo creo que esta sentencia, la T354 de 2019, analizada junto con la anulación del Consejo de Estado, puede dar fruto a múltiples debates académicos en materia de tutela y anulación de laudos arbitrales extranjeros. Muchas gracias. Gracias, doctor Linares. Doctor Tahuile, nos han explicado aquí los colegas nacionales colombianos
el rol de nuestra Corte Suprema, del Consejo de Estado y el rol de la Corte Constitucional. Profesor Tawil, como árbitro y profesor experto en estos temas, siempre será bueno oír la visión de alguien que nos muestre en paralelo cómo funcionan otras latitudes. ¿Cuál es el papel que usted ha logrado establecer que existe en la mayor parte de los países, de los jueces nacionales, al estudiar los recursos de anulación de arbitrajes comerciales internacionales? Muchas gracias por la invitación al Consejo de Estado. Un placer estar en este evento y con los distinguidos panelistas. El modo en que cada sistema regula los procedimientos de revisión o anulación de laudos arbitrales es un tema propio de cada jurisdicción y del derecho local. Sin embargo, como consecuencia de este proceso de comercio y transacciones internacionales, se han desarrollado esfuerzos para encontrar criterios comunes que permitan desarrollar el arbitraje internacional en un marco de cooperación. En ese esfuerzo, la labor que desarrollan los legisladores en el diseño de los sistemas y de los jueces aplicándolos conforme a estándares internacionales es clave para el desarrollo y la consolidación del arbitraje. En la práctica, más allá de las particularidades de la regulación, el arbitraje internacional intenta funcionar como un sistema y coordinado como tal. En ese sentido, ya se ha mencionado, ha habido regulaciones muy importantes como la Convención de Nueva York, como la Ley Modelo UNCITRAL, y hay además otras como pueden ser llamadas el soft law, las reglas del IBA, propuestas de ICA, etc. En la mayor parte de las regulaciones, y Colombia ha trabajado muy bien en el ámbito legislativo y judicial, se adoptan previsiones en base a esos modelos. Básicamente, la ley colombiana 1563 sigue el modelo de la ley modelo UNCITRAL en los artículos 34, inciso 2 y 36 de la ley modelo respecto a la anulación y la resistencia al reconocimiento, porque tenemos que ser conscientes, sobre todo para aquellos que no están tan familiarizados con el sistema, que la anulación es una segunda parte de es la segunda cara de una misma moneda con el reconocimiento y la ejecución de los laudos. Por lo cual, mientras la Convención de Nueva York trata sobre reconocimiento y ejecución, la ley modelo trata tanto de reconocimiento y ejecución como respecto a la anulación. La ley colombiana ha distinguido con buen criterio entre arbitraje nacional y arbitraje internacional. Esto está regulado esencialmente en las causales de anulación en el artículo 108. Y en este sentido, me parece que la regulación colombiana ha seguido con muy buen criterio los estándares internacionales y está dentro de la regulación más moderna. Respecto a la pregunta que me mencionó el doctor Guillermo, en definitiva, me parece que el rol principal que tienen los jueces nacionales es entender correctamente el funcionamiento del sistema como tal y avalar lo que es, de alguna manera, esta coordinación internacional para facilitar el desarrollo del arbitraje internacional y la elección de una sede como asiento del arbitraje. Destaco particularmente, me pareció muy interesante la sentencia T354-19 que mencionó recientemente el doctor Linares, porque me pareció que con muy buen criterio y frente a una disposición como el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, que abre el derecho a la acción de tutela, me pareció, como decía, muy positivo que la Corte Constitucional hubiera utilizado un criterio restrictivo y decidido que la acción de tutela solo funcionaría una vez agotado el recurso de anulación, ya que de no ser así, me parece que la famosa constitucionalización del arbitraje hubiera traído un problema bastante serio en esta idea de la coordinación de los sistemas. Yo creo que con esto damos fin a la primera pregunta. Muchas gracias. Gracias, profesor Tawil. El doctor Pose, siempre la aproximación, el punto de vista del litigante, del abogado de oficio en estos asuntos ofrece un ángulo muy especial. Hemos oído el ángulo de los jueces y de los árbitros. ¿Y por qué no nos comenta usted desde su perspectiva cuál debe ser el rol del juez nacional en materia de anulación de laudos arbitrales internacionales? Muchas gracias, doctor Guillermo. Bueno, un agradecimiento muy especialmente al Consejo de Estado, a su presidente, el doctor Álvaro Namén, a la vicepresidente, doctora Marta Nubia Velázquez,
a la sección tercera y a los compañeros de panel. Esa aproximación, doctor Guillermo, tiene que ver mucho con las razones, en primer lugar, con las razones por las cuales las partes pactan arbitraje. Las razones del libro, de por qué se hace ello, tienen que ver con la famosa complejidad de la discusión, no tanto en cuanto a las normas en sí mismas, sino muchas veces la complejidad probatoria. Pues, los debates arbitrales llegan a tener decenas de miles de páginas, miles de anexos que hay que revisar. La necesidad de la celeridad en una decisión que va de la mano también con la necesidad de que haya unos árbitros que se dediquen con cierta exclusividad a resolver el asunto. Desde luego, también en ocasiones la razón por la cual se pacta arbitraje tiene que ver con la posibilidad de escoger una ley extranjera sustancial, pero muy especialmente, y diría yo que esta es en la experiencia nuestra la principal de las razones por las cuales se pacta arbitraje, tiene que ver con el deseo que tienen los inversionistas extranjeros en el caso del arbitraje internacional o nacionales en el caso nacional, de tener una seguridad jurídica acerca de la decisión que se va a tomar en relación con el debate o la discusión que pueden tener en el futuro, y para lo cual en el caso del arbitraje internacional se busca tener un panel de árbitros generalmente integrado por árbitros internacionales que de alguna forma conducen a que estén libres de una cultura territorial que termine prevaleciendo en la toma de la decisión. Dentro de este contexto, lo que esperan normalmente tanto las partes como los apoderados que los acompañamos en los procesos arbitrales es tener un laudo que no sea anulado al final del mismo, un laudo que por ende tenga una facilidad de ser ejecutado. Y esto, por cierto, le impone, en mi opinión, tanto un deber a los árbitros, que tienen la responsabilidad de asegurarse que se cumple a lo largo del procedimiento arbitral con las reglas que evitan una insolvencia, una nulidad del laudo, como tiene que ver también con el deber de las partes de colaborar con el desarrollo del proceso arbitral. Ahora, en cuanto a las causales de anulación que tienen relación con esto, pues lo que buscan es que se desarrollen a través de unas causales taxativas, excepcionales y restringidas, como lo ha reconocido incluso el propio Consejo de Estado en sus decisiones. Tiene que ver con causales que desarrollan solo errores improcedendo, errores que tienen una interpretación estricta, no extensiva, no analógica, de manera que no se amplíen las causales y que desarrollan ciertos problemas típicos de las causales. Ahora, esto en Colombia a través de la ley 1563, lo que se logró fue desarrollar en Colombia un ordenamiento del ex arbitri moderno en el contexto del arbitraje internacional. Y es muy importante lo que he venido diciendo para efectos de la selección de la sede, porque en el análisis de cuál es la sede que se escoge para desarrollar un arbitraje, pues se mira en primer lugar que haya una ley pro arbitraje en la sede, pero segundo es la otra mitad, que las decisiones jurisprudenciales que respalden esa ley pro arbitraje. Hay un tercer criterio para seleccionar la sede y es que haya centros de arbitraje que tengan una logística y una capacidad de implementación del desarrollo del arbitraje. De manera que, en conclusión, doctor Guillermo, la aplicación del litigante en esto, la interpretación, la aproximación, es que se apliquen las causales en el contexto del propósito colombiano de convertirse en una sede ideal para el arbitraje internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Posse. Muy bien, terminamos esta primera ronda de preguntas. Los señores panelistas nos han hecho una muy afortunada síntesis del papel que deben jugar los jueces nacionales en materia de anulación de laudos arbitrales. Quisiéramos en esta segunda bloque de preguntas referirnos
ya en particular a una de esas causales. La ley colombiana, pues siguiendo los parámetros internacionales, establece que la autoridad judicial podrá anular el laudo arbitral internacional cuando el procedimiento arbitral no se ajustó al acuerdo entre las partes. Y agrega que, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta sección, que las partes no pudieran apartarse, o a falta de dicho acuerdo que no se ajustaron a las normas contenidas en esta sección de la ley 1563. Doctor Haroldo Quirós, como magistrado de la Corte Suprema y habiéndonos explicado la larga experiencia de ya 13 providencias de esa corporación, ¿cuál ha sido, entre ellas 3 recursos de anulación, cuál ha sido el alcance que la Sala Civil le ha dado a la causal de anulación por violación del procedimiento acordado por las partes? Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Quisiera en este momento pues compartir una presentación muy corta. No he perdido esa mala costumbre de ser profesor y quisiera metodológicamente por lo menos hacer referencia a tu pregunta, porque esto va a diferenciar un poco lo que tiene que ver con la decisión que se ha tomado en el Consejo de Estado, y creo que aquí están las diferencias. Tú hablabas de que la corporación ha proferido 13 decisiones en estos 30 años, y podría yo recalcar una situación que me parece bastante importante, y es que dentro de esas 13 decisiones no ha habido un solo salvamento de voto, a pesar de que en esos 30 años han pasado diferentes magistrados con diferentes posiciones, ideologías y filosofías, y sin embargo la Corte ha mantenido incólume su jurisprudencia en estos temas. Entonces quisiera tratar de iniciar con estos principios de tipo procesal que gobiernan los temas de la anulación. En primer lugar, hablo de la presunción de legalidad, o sea, partimos de la base que las decisiones arbitrales vienen investidas de legalidad. Lo segundo tiene que ver con la economía de tipo procesal. Sabemos que las partes escogen esa parte privada con el objeto de evitar tanto tiempo en el desarrollo del poder judicial. La tercera tiene que ver con la deferencia internacional sobre esas decisiones y esos laudos arbitrales. La cuarta tiene que ver con la prevalencia del derecho sustancial. En ese orden de ideas, también podemos señalar de que existen unos requisitos de tipo sustancial y que me gustaría en este momento mirar y compartir con ustedes algunos aspectos que me parece que son de suma importancia, doctor Guillermo. En primer lugar, esos principios sustanciales tienen que ver con una mínima intervención de carácter judicial, ¿sí? Es decir, que hay una ausencia en esa revisión sustancial, ausencia que tiene que ver con lo siguiente: se excluye por esta vía la posibilidad de que la anulación fuera ser utilizada como una instancia adicional al trámite arbitral, o que pudiera enarbolarse para criticar las decisiones sustanciales de los árbitros cuyo racionamiento resultan intangibles para la jurisdicción ordinaria. Lo segundo, hemos venido señalando que son taxativas las causales. Esto significa que la decisión final de los árbitros solo podrán ser cuestionadas con apoyo en alguno de los 6 motivos específicos del artículo 108. En lo que tiene que ver con los 4 primeros, a instancia de las partes, y los 2 últimos en lo que tiene que ver en una forma oficiosa, sin que sea dable su aplicación analógica o una hermenéutica extensiva. Igualmente, la armonización internacional. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto que la anulación es un recurso nacional, cuyos entornos depende de la legislación de cada país. Empero, internacionalmente se ha propendido por su estandarización, un poco lo que explicaba el profesor Guido. Labor que acometió la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional a través de la Ley Modelo sobre Arbitraje,
en la cual se propuso que las causales de este recurso fueran idénticas a las consagradas en la Convención de Nueva York de 1958 para rehusar el reconocimiento de los laudos arbitrales internacionales, con la finalidad de garantizar una interpretación uniforme de las mismas. Y por último tenemos la indisponibilidad. Esto quiere decir que la anulación por servir como un instrumento límite de tutela a las garantías procesales de los sujetos que han sometido su controversia a arbitraje, así como garantizar que las decisiones de los árbitros no se opongan a los principios básicos que inspiran las instituciones jurídicas patrias, no admiten la renuncia por parte de los interesados. En este sentido, en esta última parte, no se permite la renuncia cuando son colombianos. Y por último, tenemos el pre-ejecución y el pre-reconocimiento. Siguiendo en ese orden de ideas, el desarrollo ya del conocimiento cuando se asume en la corporación, nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. 1. Se falla de plano, aunque es posible decretar pruebas de oficio. 2. No se aplican las reglas del Código General, sino las especiales del Estatuto Arbitral. Y por último, no se pide la remisión del expediente. Puede que en algunos momentos se solicite, pero no es la prioridad de solicitar la remisión del expediente. La Corte lo estudia simple y llanamente con la solicitud y los anexos que se hacen y, por supuesto, cuando se corren traslados, por lo que presenten las oposiciones las personas demandadas en ese sentido. Por otra parte, sí podemos decir que no usar el recurso para proponer que se estudie nuevamente la controversia, la valoración probatoria o los razonamientos jurídicos del tribunal arbitral. En ese orden de ideas, quisiera entonces compartir cómo ha sido esa línea de tipo jurisprudencial en el tiempo. Aquí la podemos observar. Esa línea jurisprudencial sobre el desconocimiento del procedimiento arbitral tenemos una primera providencia que puedo destacar del 12 de julio del 2017. Se señaló allí, se requiere que la violación sea grave para generar la indefensión o la imposibilidad de presentar los argumentos ante el tribunal. Otra del 19 de diciembre del 2018, esta fue inclusive objeto de la cita por parte de la decisión que tomó mi colega, la doctora María Adriana, en la que se apartó un poco de la hermenéutica de la Corte, y tenemos esta última, la del 19 de diciembre del 2018. Lo que tenemos que decir es que la desatención debe ser de la totalidad de la regla fijada y afectar el derecho a una tutela judicial efectiva, y la del 15 de enero, los hierros deben ser sustanciales por subvertir el procedimiento o afectar la garantía de los sujetos partícipes. Entonces, aquí yo quisiera mostrar un poco cada uno de esos tres casos. El primer caso es el siguiente. Es un caso muy interesante, es el de Tampico versus Alquería. La sentencia, para que la tengan de referencia a los que nos están siguiendo en este momento en este panel, es la SC 9909 del 12 de julio del 2017. Se decide un S4 de un lado arbitral. Tampico sí celebró un contrato de licencia de uso de marca con Alquería para que éste explotara la marca de Tampico en Colombia, y luego que se tomó esa decisión por un tribunal de arbitramiento en Chile, allí Alquería solicitó la anulación, no prosperó la anulación, por lo tanto quedó en firme. Entonces Tampico solicitó el reconocimiento de ese laudo arbitral, pero en el reconocimiento también las mismas causales que se piden para la anulación las puede utilizar en este caso la parte demandada en el S4. Entonces allí se solicitó nuevamente el tema de la anulación. La Corte reconoció el laudo correspondiente, y lo que se dijo y se señaló entonces, los considerandos fueron los siguientes, que quiero que los tengan de presente. Dice que en este caso se requiere un desconocimiento del procedimiento arbitral de tal entidad que implique el cercenamiento de los derechos de la parte. No basta cualquier irregularidad o pifia,
para denegar el reconocimiento, sino que se requiere que sea de entidad suficiente para generar indefensión de la afectada o impedir presentar sus argumentos ante el tribunal. Y por último, total que el arbitramiento se caracteriza por su informalidad y flexibilidad, por lo que esta causal no puede interpretarse en el sentido de generar un completo rigorismo en la actuación. Su campo de aplicación se limita a los casos en que se desconozcan los derechos de contradicción, defensa bilateral y otros connaturales al debido proceso. Tenemos otro caso dentro de esa línea que estaba explicando. Este caso también es un caso bastante interesante, es el caso Ferrovial versus Cerrejón. Aquí la referencia es el SC 5677 del 19 de diciembre del 2018, decide la anulación del laudo. Este es el que se cita en la providencia de la doctora Ariana. Allí, ¿qué fue lo que pasó? Que el Cerrejón contrató a Ferrovial para que hiciera una expansión de un puerto en Puerto Bolívar. Cerrejón terminó el contrato y Ferrovial pidió el pago sobre costos generados en la ejecución del pago, y Ferrovial propuso la anulación por la ausencia de valoración de múltiples pruebas, el desconocimiento de la libertad de formas del contrato y la existencia de vías de hecho que afectan el orden público. A eso los considerandos entonces fueron los siguientes. Se señaló por parte de la corporación, esto dice, la informalidad en línea de principio regenta las actuaciones arbitrales por su propio carácter consensual, que permite ajustar a las particulares intereses de las partes, de suerte que cuando se alude al desconocimiento del procedimiento acordado, no se hace referencia a una específica actuación, en la medida que ello puede ser reclamado por vía de reparo que formulen los intervenientes en el desarrollo del mismo, para que se adopten las medidas necesarias que garanticen la efectividad del derecho de contradicción y defensa de los intervinientes, sino que se precisa la desatención por el tribunal de la totalidad de la regla fijada de manera mancomunada por las partes, y que esa desatención genere el desconocimiento del derecho a una tutela judicial efectiva, cuya ocurrencia resulta determinante para la definición del litigio. Y por último, el último caso que traigo a colación es este, que ese es el de los hermanos Aventura, la Francol. La referencia es la SC001 del 15 de enero del 2019. También se decide un recurso de anulación. Aquí los Ventura, que son primos, eran titulares de acciones de Francol. Después de múltiples problemas de la titularidad de esas acciones, llegaron a unas transacciones y allí se violaron algunas condiciones que ellos propusieron en esas transacciones y solicitaron el desconocimiento de la transacción inicial, y hubo un proceso arbitral en el cual se les impuso a los hermanos Aventura una obligación a pagar casi de $1 millón. La Corte declaró infundado el recurso y los considerandos estuvieron referente a lo siguiente, en que la anulación se abrirá paso cuando se permita el trámite, incluida la conformación del tribunal, siempre que los hierros sean sustanciales por subvertir el procedimiento o afectar la garantía de los sujetos partícipes. Así lo atestiguó. Listo, citando un poco pues la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil en la compilación jurisprudencial sobre la ley modelo, en cuanto a las alegaciones de que el procedimiento arbitral no se ajustaba a la ley modelo. Algunas decisiones parecen requerir errores de procedimiento de cierto grado de gravedad para que el laudo sea anulado. Por ejemplo, violaciones de importantes normas por procedimiento. Esto quiere decir que no
cualquier circunstancia en ese trámite va a permitir que podamos anular el tema de ese laudo arbitral. Y va un poco en compaginación con el salvamento de votos de la decisión que trae el Consejo de Estado, creo que es el doctor Guillermo, y es que tiene que ver con la pregunta en qué sentido vamos a anular si nos va a tocar volver a comenzar de nuevo ese proceso. Yo creo que esa pregunta que está dentro del salvamento de votos, y los salvamentos de votos es como el desahogo que tenemos los magistrados cuando no estamos de acuerdo con la providencia principal, dice mucho en los temas de carácter del principio económico. Entonces, quisiera concluir señalando entonces en esta pregunta final, doctor Guillermo, lo siguiente, y es que la tendencia jurisprudencial de la Corte indica que en estos 30 años, en lo que tiene que ver con estas 13 decisiones que se han tomado, y especialmente en los temas de anulación de laudos arbitrales, debe tratarse de defectos sustanciales que subviertan el procedimiento o afecten las garantías procesales, y requiere un desconocimiento de los derechos de contradicción, defensa, bilateralidad u otras connaturales al debido proceso. En conclusión, entonces, en lo que tiene que ver ello, y en suma, podemos decir lo siguiente, y es: la Corte Suprema de Justicia ha dado aplicación de los estándares y reglas internacionales sobre la anulación de los laudos arbitrales internacionales en aplicación del principio de la interpretación internacional. Y por último, ha aplicado el principio de favorabilidad hacia el reconocimiento para solucionar los problemas relativos a la determinación del orden público y al desconocimiento del procedimiento arbitral. En esos aspectos, entonces, dejo concluida tu pregunta en lo que tiene que ver con con el tema al cual me hacía referencia, y que por supuesto se aparta un poco el Consejo de Estado en lo que tiene que ver con esta tradición que trae la Corte Suprema de Justicia en la toma de decisiones en este punto en particular. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quirós. Doctora Adriana, el doctor Quirós acaba de hacernos una muy completa síntesis del criterio de la Corte Suprema. Recientemente se decidió el primer recurso de anulación ya en vigencia, la 1563. ¿Cuál fue el alcance de ese fallo de anulación? Que ese fallo de anulación le dio la causal de violación del procedimiento acordado. Sí, para poner un poco en contexto, ese recurso de anulación fue presentado en relación con un contrato celebrado entre GESELCA S.A. en calidad de mandataria con representación de GESELCA 3 SAS, suscrito con un consorcio chino. El contrato tenía por objeto la construcción llave en mano del proyecto de generación de energía térmica. GESELCA adujo varios incumplimientos del consorcio contratista y le impuso una multa y el cobro de la sanción especial pactada en el contrato. El consorcio presentó solicitud de arbitraje comercial internacional ante la Cámara de Comercio de Bogotá y el Tribunal de Arbitramiento accedió parcialmente a las pretensiones del consorcio convocante. GESELCA, con fundamento en las causales establecidas en los literales B y D del numeral primero del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, solicitó que se anulara el laudo proferido porque en su criterio no pudo hacer valer sus derechos y porque los árbitros se apartaron del procedimiento arbitral acordado. Concretamente, en relación con esta última causal, la sociedad convocante afirmó que el tribunal se apartó al impedir que GESELCA presentara un dictamen de contradicción en el trámite de la demanda de reconvención, a pesar de que se había previsto expresamente esa posibilidad, y además permitió que el consorcio convocante presentara un nuevo dictamen que denominó de corrección cuando ya se había cerrado la etapa escrita de memoriales. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al estudiar el contenido y alcance de la orden de procedimiento 1, concluyó que efectivamente los árbitros se apartaron injustificadamente de lo expresamente pactado por las partes.
Además, se estableció que los árbitros de manera equivocada dieron prevalencia al acuerdo general sobre el trámite de memoriales escritos respecto de una regla especial y particular que regulaba el procedimiento de contradicción de los dictámenes periciales. Se concluyó en la providencia que para la configuración de dicha causal no le correspondía al juez del recurso analizar si el error de los árbitros tuvo o no incidencia en el laudo arbitral final, porque un juicio en tal sentido implicaría examinar el fondo de la decisión adoptada. En efecto, la decisión sobre el cumplimiento del acuerdo procesal a que se refiere la causal de anulación, según la sala, apunta a la forma como se adelantó el proceso y ese es el aspecto que debe ser examinado por el juez de la anulación. Es sobre ese punto que puede ejercer su competencia. De allí que determinar si el medio de prueba negado por el tribunal irregularmente habría tenido incidencia en el laudo o establecer si la prueba practicada tuvo o no relevancia, supondría que el juez de la anulación entrara a analizar cuál habría sido la decisión adoptada en el caso concreto, lo cual resulta, a juicio de la sala, inadmisible para el juez del recurso de anulación, por cuanto dejaría de pronunciarse sobre un error improcedendo para y por tanto la posible configuración de un verbo indubicando. Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo de Estado entonces anuló el laudo internacional proferido el 4 de diciembre de 2017. En esta decisión hubo un salvamento del doctor Guillermo Sánchez y una aclaración de voto del doctor Alberto Montaña. El doctor Guillermo Sánchez señala en su salvamento que el sistema de ejecución de laudos arbitrales contenido en la Convención de Nueva York, cuya causal es exactamente la misma que la contenía en el numeral primero, literal desde el artículo 108 de la Ley 1563 del 2012, no ofrece un parámetro cierto en cuanto a cuáles son las reglas cuya inobservancia supone el rechazo de la ejecución del laudo. Sin embargo, hay consenso en cuanto a que no se configura por violaciones de menor entidad. Indicó que la jurisprudencia internacional ha reconocido que ese desconocimiento debe afectar de manera grave o causar un perjuicio sustancial y en materia probatoria solo se justifica la no ejecución de la decisión en el caso de que las pruebas resulten relevantes porque inciden directamente en el laudo arbitral. Por su parte, el doctor Alberto Montaña, en su aclaración de voto, sostuvo que la sala estaba obligada a estudiar la naturaleza de las normas procesales y procedimentales violadas por el tribunal. Adujo que en el caso concreto el panel arbitral efectivamente omitió formas de garantía, pues las normas procesales incumplidas por este permitían a las partes la materialización de sus derechos al debido proceso y a la contradicción, lo cual daba muestra de su relevancia y por tanto del grave incumplimiento del tribunal al haberlas inobservado. Dijo que luego del análisis de las normas procesales desconocidas compartía la decisión de nulidad del laudo recurrido, pero sostuvo que no compartía el entendimiento dado a la causal de anulación, en el sentido de que era suficiente acreditar que el tribunal desconoció el procedimiento acordado entre las partes sin que fuera necesario estudiar la entidad de la norma inobservada ni la materialidad del incumplimiento por parte del tribunal. Para una mejor discusión y controversia acerca de este tema tan relevante, yo quiero remitirlos a la sentencia del 29 de noviembre del 2012 que, pues, en un inicio les comentaba, se dictó en vigencia de una ley diferente, que era la 315 de 1996, y allí, en esta sentencia, pues, se acogió el criterio que ha venido sosteniendo la Corte Suprema de Justicia, al que se refirió el doctor Haroldo con amplitud. En esa sentencia se declaró infundado el recurso con fundamento en que el requisito de la incidencia de la prueba no decretada o no practicada en un fallo no se cumple con realizar una mera afirmación al respecto, sino que corresponde al recurrente acreditar dicha circunstancia, lo que implica un esfuerzo argumentativo que permita establecer la virtualidad de la prueba para demostrar la existencia de un hecho litigado que dé origen a un derecho y que por tanto implique que la decisión final del tribunal hubiera podido variar con la presencia del respectivo medio demostrativo. Yo quiero poner de relieve la diferencia entre las causales de anulación de esa época anterior y los términos en que está prevista la causal de anulación de la Ley 1563 del 2012 para una mejor comprensión de lo que la Sala Plena en la sentencia de este año
quiso poner de manifiesto. Es así entonces como la nueva normativa contenida en el estatuto arbitral reprodujo la causal de anulación contenida en el decreto 1818, pero para los laudos domésticos, a diferencia de la causal prevista para los laudos internacionales. Entonces, para que la discusión pues sea más amplia, yo llamo entonces a la atención, insisto, en esa distinción que en su momento hizo el legislador acerca de la causal del literal de numeral primero, referida a que el procedimiento no se ajustó al acuerdo entre las partes y por tanto es esta las normas acordadas consensualmente de ineludible cumplimiento por parte de los árbitros, razón por la cual la sección consideró que había lugar a la anulación de dicho laudo. Muchas gracias. Profesor Tawil, a partir de su larga experiencia en estos ámbitos, en contraste de distintas jurisdicciones, ¿nos puede comentar en términos generales cómo se ha interpretado esta causal de anulación por violación de acordado en otras experiencias, en otros países? Sí, doctor Guillermo, muchas gracias. Como vimos, esta causal de anulación es la que contempla la ley modelo en los artículos 34.2 y en la Convención de Nueva York en el artículo 5.1d. La idea detrás de esta causal es proteger la autonomía de la voluntad. Y en este sentido se entiende que los laudos arbitrales son sujetos a anulación si los árbitros se han apartado de los procedimientos acordados por las partes. Hay que entender que en el arbitraje internacional estos procedimientos pueden diferir de los existentes en la ley de la sede o en las reglas arbitrales y puede haber así, por ejemplo, acuerdos especiales en relación a la revelación, tipos o condiciones de presentaciones u otros aspectos como hemos mencionado. La principal cuestión aquí es definir cuál es el alcance que deben otorgar los tribunales a la revisión y al eventual apartamiento, entendiendo que en la mayor parte de los acuerdos y reglamentos arbitrales hay muy pocos requisitos de procedimiento, se otorga una amplia discrecionalidad a los tribunales arbitrales y por eso es inusual que un laudo arbitral se anule por esta causal. La visión que en general prima en el derecho comparado es que los tribunales de justicia examinan la materialidad y relevancia de los requerimientos que no se han cumplido y niegan la posibilidad de anular un laudo porque no se han seguido procedimientos no relevantes. ¿Por qué? Porque en general se entiende que tanto la Convención de Nueva York como la ley modelo tienen una interpretación a favor de la ejecución de los laudos, con una vara y exigencia alta a fin de evitar que quien la resista lo haga con ligereza o en el caso de ejecución haya habido intención dilatoria. Por eso se exige en general un defecto sustancial o un nexo causal, entendiendo que la anulación debe ser acogida y el reconocimiento y la ejecución rechazados únicamente cuando el laudo se basa en un error o defecto procesal que realísticamente pueda ser entendido que hubiera alterado el laudo resultante. La carga de la prueba de esta relevancia y la relación causal recae, por supuesto, sobre el que la invoca. También hay que entender que este tipo de causales se considera que pueden precluir, por lo cual, si la parte presuntamente agraviada no plantea el tema al tiempo de producirse la aparente violación, o, por ejemplo, si se trata de algo surgido en la audiencia y no se plantea allí, la posibilidad de plantearlo posteriormente está precluida. ¿En qué casos ha procedido, por ejemplo, la causal? Cuando las partes han acordado que se celebrará una audiencia de fondo y el tribunal procede sin ella, sin previo acuerdo de las partes, cuando el procedimiento arbitral se desarrolla en un idioma distinto al acordado por las partes, o más claramente, cuando las partes han acordado un arbitraje de derecho y se resuelve en equidad, o un arbitraje bajo un derecho determinado, bajo una ley determinada y se apartan de ella. Por el contrario, decisiones de tribunales arbitrales como denegar el testimonio de uno o más testigos, en general no han sido consideradas de ese modo. Me parece muy interesante la discusión que se suscita en este momento en Colombia entre las distintas visiones de la Sala Civil de la Corte Suprema y el salvamento y la sección tercera del Consejo de Estado. Creo que como punto importante todos coinciden en que el control es restringido y esto es una diferencia importante porque en general la discusión en otros tribunales de justicia está porque
alguno plantea un control más amplio. Y ese no es el caso de Colombia, lo que creo que es un avance importante. El problema para mí se suscita en cómo se está aplicando ese control limitado, ya que el Consejo de Estado considera que no debe examinar la relevancia de la infracción, sino simplemente constatar su ocurrencia. Y lo que me preocupa es que con buen criterio esa doctrina podría dar lugar a la situación inversa, que es de alguna manera ayudar a conductas dilatorias, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si las partes han determinado horario para la audiencia y el tribunal empieza o termina antes o después de esa hora? O se fijan reglas de presentaciones de los escritos y el tribunal admite la presentación de uno de ellos horas después, como suele ocurrir en el arbitraje. Creo en ese sentido que la solución puede ser disvaliosa. Me parece importante que tenemos que recordar que el juez de anulación debe velar por la efectividad del pacto arbitral, y me parece que una interpretación bien intencionada, pero que diera lugar a anulaciones por causales como ellas, serían contrarias al criterio en pos de la ejecución que propugna la Convención de Nueva York y la ley modelo. No me cabe duda que jornadas como estas van a generar nuevas reflexiones y precisiones y esencialmente que en el futuro vamos a poder superar esta discusión que hoy en día se está presentando en la jurisdicción colombiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Tawil. Doctor Daniel, ya hemos oído en los conferencistas anteriores el criterio de la Corte Suprema, el criterio recientemente fijado por el Consejo de Estado, la experiencia en otras latitudes. A su juicio, como árbitro y sobre todo como litigante, ¿cuál debe ser el papel del juez nacional en el estudio de esta causal de violación del procedimiento acordado? Sí, doctor Guillermo, pues el debate que se ha planteado por los anteriores expositores es si la materialidad del vicio tiene relevancia para efectos de aplicar o no la causal de anulación. Como litigante, hago referencia a lo que decía en la respuesta a la primera pregunta, y es que uno siempre está buscando escoger una sede en donde haya seguridad acerca de que va a tener un laudo al final ejecutable. ¿Cómo se logra esto? Pues en general, también como ya se ha dicho a lo largo de esta exposición, teniendo causales que sean solo por vicios improcedendo, es decir, que no se revise en primer lugar el fondo de la decisión, que no se revise la valoración probatoria que han hecho los árbitros, y teniendo también causales taxativas que den lugar pues a esa interpretación restrictiva, no analógica de las mismas causales. Ahora, en particular en cuanto a la causal del numeral primero del artículo 108, pues es un tema que se ha debatido internacionalmente con ocasión de lo que es la consagración de la norma en la ley modelo y en la Convención de Nueva York. Y en este punto quiero, para efectos de proponer una solución al debate planteado, hacer referencia a la palabra podrá que aparece en las tres normas relevantes. En primer lugar, en el artículo 108 de la ley 1563, que es el que consagra las causales de anulación, se menciona que como introducción a las causales, que la autoridad judicial podrá anular el laudo arbitral. Esa palabra se encuentra también en la Convención de Nueva York, en el artículo 5. Allí dice que solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución, continúa la norma, y en la ley modelo UNCITRAL también se dice que en el artículo 34, numeral segundo, que el laudo solo podrá ser anulado. Pues bien, esa palabra podrá no está allí en esas normas de manera casual, sino que conforme lo ha reconocido la doctrina, buscan desarrollar el principio de la discrecionalidad que tiene el juez de anulación para resolver la causal. Pero valga notar que no es una discrecionalidad absoluta, sino que allí lo que se encuentra es, en primer lugar, que la causal fija un máximo de nivel de control que tiene el juez de anulación. En segundo lugar, que permite al juez de anulación verificar la seriedad o la gravedad del vicio. En tercer lugar, que
por lo tanto que se evita anular por vicios inmateriales. Piensen en este punto en particular, por ejemplo, que es usual en las órdenes procesales establecer reglas tales como que los anexos deben venir numerados con la letra A para el demandante y la letra B para el demandado, o que los documentos se deben anexar en formatos PDF con la posibilidad de la herramienta de búsqueda, o limitar el número de páginas de los escritos, que dan indicios pues de que puede haber vicios que resultan inmateriales en el momento del análisis, de manera que coincide la doctrina acerca de la aproximación de la discrecionalidad que tiene el juez. Ahora, esa discrecionalidad en algunas legislaciones lo que han hecho es regularlo explícitamente, siendo más estrictos en las causales de anulación que lo que aparece en la Convención de Nueva York o en la ley modelo de UNCITRAL. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de esa discrecionalidad? Pues que en el arbitraje internacional no existe un procedimiento único, sino que el procedimiento finalmente se conviene para efectos del caso, y por lo tanto no es posible hacer una regulación previa de los vicios específicos de procedimiento que dan lugar a la anulación del laudo. Ahora, eso valga notar, ya viniéndonos a lo que es la regulación en Colombia, que no es muy distinto de lo que aparece como materialidad del vicio en el Código General del Proceso, artículo 133, en las causales quinta de casación, en la aproximación que tiene el Consejo de Estado sobre la materialidad en la anulación de actos administrativos, o en la propia acción de tutela, que también se mira acerca de la materialidad del vicio. Valga notar diciendo que es diferente en cuanto a la incidencia específica que tiene en la decisión. Ahora, dicho lo anterior, es decir, que el juez de anulación tiene una discrecionalidad, pues viene el balance a esa discrecionalidad, estableciendo cuáles son los límites para el ejercicio de la misma. Y los límites son en su orden, en primer lugar, que la propia causal que fija, como lo decía hace un momento, un máximo de control. En segundo lugar, lo que ya he referido varias veces, y es que las causales son de interpretación restrictiva, es decir, no cabe en la aplicación extensiva o analógica de las mismas, que son taxativas esas causales, y particularmente que no se le permite al juez de anulación hacer una verificación de la interpretación o aplicación de las normas que se hizo por parte del tribunal arbitral, ni tampoco hacer una verificación de la valoración probatoria. Y finalmente, el límite de la discrecionalidad está también dado por la aplicación del principio pro validez o pro efectividad del laudo. Ahora, ¿cómo se puede ponderar entre esa discrecionalidad y los límites? Pues el planteamiento que también se ha analizado en especial en cortes de otros países para resolver ese balance necesario entre la discrecionalidad y el límite, en especial el de no meterse en el fondo del laudo, está dado por la aproximación de que cuando se aproxima al análisis de la causal de la que estamos hablando, la literal D, es no haber aplicado el procedimiento acordado a las partes, se debe mirar no si efectivamente tuvo una incidencia en la decisión, sino la potencialidad seria, grave, que tiene de haber incidido en esa decisión. Para el efecto, se hacen referencias a criterios, digamos, que no se puede vulnerar el orden público procesal, que no se puede desconocer abiertamente la posibilidad de contradicción. También se hace referencia al conocido en este medio principio de igualdad de armas, que está, valga notar, consagrado en la ley 1563 como la igualdad de oportunidades de presentar el caso. Es decir, que la anulación proceda solo cuando el desconocimiento del procedimiento acordado tenga una gravedad o una importancia tal que justifique hacer la corrección. Todo lo anterior, doctor Guillermo, contribuye a que en Colombia tengamos tanto una ley pro arbitraje como lo es la ley 1563, como decisiones de las Cortes que en sede de anulación
al aplicar esa ley, también tengan una aproximación pro arbitraje, y entonces los litigantes vemos esto como que puede contribuir a que Colombia se convierta en una sede atractiva para los arbitrajes internacionales. Muchas gracias, doctor Pose. Para concluir, quisiéramos oír el criterio del doctor Alejandro Linares, quien ya nos explicó en la primera pregunta la acción de tutela en estas materias. Quisiéramos ahora mirar más hacia el futuro, en perspectiva. Los jueces nacionales, doctor Linares, usted lo sabe bien, usted es un experto en estos temas, acaba de sacar una tesis doctoral laureada sobre arbitraje e inversión muy importante y ha sido árbitro en el pasado. Los jueces nacionales no solo tienen a su cargo el estudio del recurso de anulación de laudos comerciales internacionales. ¿Cuál cree usted que debería ser el rol del juez nacional respecto del reconocimiento de laudos internacionales cuando ellos se dirigen contra entidades públicas? Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo, por esta última pregunta. Yo quisiera cerrar este interesante panel, primero agradeciendo a todos mis colegas y al Consejo de Estado, y segundo, haciendo tres comentarios. Uno, sobre la historia de la costa atlántica con el Consejo de Estado. Dos, mirando qué dice nuestro estatuto arbitral cuando el demandado o cuando participa en un arbitraje de una entidad pública. Y tres, mirando un poco hacia el futuro, cómo veo el reconocimiento de laudos arbitrales internacionales, en particular en materia de arbitraje de inversión. El primer comentario es para Adriana Marín, y es que cuando uno revisa la historia de la jurisprudencia del Consejo de Estado en los últimos, yo diría en los últimos 20 años, uno se da cuenta que por ahí cada 20 años el Consejo de Estado saca una providencia importante, y lo curioso es que cuando uno revisa las providencias, tienen que ver con la generación y la prestación del servicio eléctrico en la costa atlántica. Traigo a colación un fallo del año 82 de Westinghouse contra Corelca, cuando se dijo que una cláusula compromisoria que no aplicara el Código de Procedimiento Civil era nula. Después el famoso caso de Termorrío en el año 2002, y más recientemente esta anulación de febrero 27 del 20 en relación a GESELCA. Solo quiero resaltar un poco que cada 20 años el Consejo de Estado hace sentencias, hitos, y generalmente una de las partes tiene que ver con la generación o distribución de energía eléctrica en la costa atlántica. Eso en cuanto al comentario histórico. En cuanto al tema de laudos arbitrales contra entidades públicas, nuestro estatuto arbitral tiene varias reglas muy interesantes. La primera regla, que está en el artículo 62, señala que ningún Estado, ni empresa de propiedad del Estado, ni organización controlada por un Estado puede invocar su propio derecho para invocar su capacidad para ser parte en un arbitraje o la arbitrabilidad de la controversia comprendida en un acuerdo de arbitraje. O sea, hay una regla especial para temas de capacidad para ser parte y para el tema de arbitrabilidad. En segundo lugar, señala que cuando participe en entidad pública, el juez competente para conocer distintos temas de apoyo al arbitraje es el juez administrativo. Y la regla que hemos estado viendo en este foro, que está consagrada en el artículo 68, inciso tercero, señala que el juez de anulación de un laudo arbitral internacional con sede en Colombia es la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado. Y lo mismo, la otra regla es que cuando el arbitraje es internacional con sede por fuera de Colombia, su reconocimiento y ejecución debe ser conocida por la misma sala plena de la sección tercera de la sala contenciosa del Consejo de Estado. Esas son las reglas específicas que trae nuestro estatuto arbitral cuando se trata de entidades públicas que son parte en el arbitraje. Finalmente, quisiera
referirme al último tema que toqué y es el reconocimiento de laudos arbitrales internacionales, sobre todo en materia de arbitraje de inversión. Muy seguramente, como ocurrió en Argentina hace más de una década, la nación podría ser condenada a través de laudos arbitrales en sede de inversión. Lo interesante de esto es que hay dos causales que se pueden alegar de oficio, que el juez puede mirar de oficio, que son la causal de arbitrabilidad de la competencia y la causal de vulneración del orden público internacional de Colombia. Lo interesante de esto es que ya el Consejo de Estado, en una sentencia del 17 de abril del 20, también de María Adriana Marín, en el caso Bioenergy, se refirió al orden público internacional, distinguiendo el orden público procesal, que tiene que ver con las garantías de la demandada en el trámite que se adelanta, y también se refirió al orden público internacional sustantivo, que tiene que ver con los valores y principios esenciales o fundamentales del Estado. Esos criterios reconocidos por el Consejo de Estado y que en el futuro va a tener que volver a revisar, son muy coincidentes con la amplia jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en tratándose de exequatur de laudos arbitrales comerciales. En particular, en el 2016, en sentencia de junio 24, la Corte Suprema de Justicia señaló que el orden público internacional tiene que ver con los valores y principios básicos o fundamentales en que se inspiran las instituciones jurídicas del ordenamiento patrio. Y en sentencia del 7 de septiembre del 16, señaló que el orden público internacional son los derechos fundamentales, los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales, la buena fe, la prohibición del abuso del derecho y otros estándares que salvaguardan un mínimo de moralidad. Y finalmente, en providencia del 18 de abril del 17, la misma Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que el orden público internacional también comprende garantías procesales pertinentes a este asunto, tales como la imparcialidad del tribunal arbitral o el respeto por el debido proceso. En este sentido, ya para cerrar, celebro la celebración de este tipo de foros académicos en los cuales podemos compartir entre las tres altas cortes nociones tan importantes como la noción de orden público internacional, que el día de mañana van a servir para ver si se reconoce o no un laudo arbitral extranjero en contra de la República de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Linares. Pues agradezco a todos y cada uno de los panelistas por sus magníficas intervenciones. Podríamos sintetizar en tres como las conclusiones claras que quedan. El arbitraje, sea doméstico y sea internacional, no tiene una segunda instancia. 2, en el caso del arbitraje internacional es fruto del acuerdo de las partes y eso debe orientar la decisión del recurso de anulación. Y 3, los árbitros y los jueces institucionales coexisten. El porvenir del arbitraje está estrechamente vinculado, por una parte, al rol esencial que juega como mecanismo ágil de solución de controversias y por otra, a la intensidad del control judicial, es decir, al papel que nos corresponde a nosotros los jueces institucionales. Muchas gracias y un feliz día para todos.